bien. Entre las cosas que hemos estado tratando es la parte financiera, la parte de cómo manejar lo que Dios nos ha dado materialmente. Y me llamó la atención porque estaba revisando algunos datos y hay 1084 versículos acerca de este tema. 1084, pero no en toda la Biblia, solo en el Nuevo Testamento. Entonces debe tener la importancia que la palabra de Dios está declarando con 1084 versículos para que capte nuestra atención y podamos tener cuidado de cómo manejar las cosas, porque muchos de los problemas vienen a causa del mal manejo económico. Muchos de los problemas vienen a causa de las secuelas que deja la parte económica, secuelas buenas o malas, pero tiene que ver en nuestra vida, es parte de nuestra vida. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Yo quiero hablarles ahora sobre el diezmo y la ofrenda. ¿Será que si es que diezmo soy más amado por Dios? ¿Más que alguien que no ofrenda ni diezma? No, realmente no. Es importante ver que la Biblia dice que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. El amor de Dios no está considerado por lo que hago o dejo de hacer en la parte económica. Pero Él sí nos da ciertas pautas que debemos tomar en cuenta sobre estos temas para manejarnos personalmente y como congregación. Pero el Señor no nos obliga. Ni aún el precioso sacrificio que hizo por nosotros no nos obliga a recibirlo. Es decisión suya, mía y de cada uno en particular. Cada quien decide cómo maneja, con qué responsabilidad maneja los temas que el Señor le muestra. Si hay leyes y principios que han sido dados, y las leyes y principios son eternos, cuando son universales. Las leyes y principios tienen que ver con el hecho de dejarnos saber claramente el concepto y las consecuencias de dicha ley o de dicho principio. Lo explicaré de esta manera. Hay una ley que se llama de la gravedad, la conocemos, ¿verdad? Pero si no la conociéramos, aún así va a actuar, porque si yo conozca o no, me expongo a que la ley de la gravedad actúe, esta actúa. El concepto no tiene que ver con que si supe o no supe. Si me expongo, voy a tener un resultado, consecuencias de lo que esa ley o ese principio establece. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, el tema viene un policía y le pone una multa. Señor, no puede aparcarse aquí. Ay, perdone, no sabía. ¿Qué le dice el policía? Lo siento si no sabía. Este es el resultado. Así funcionan las leyes y principios. Tenemos el aparato para pasar las diapositivas. ¿En dónde están? Ah, ya lo vi, gracias. Entonces, el tema es
Se supone que debe prenderse, ¿verdad? Y debe aparecer una luz verde, ¿no es cierto? Y debe tener baterías. Siempre me juega una mala pasada esto. Gracias. Diezmar y ofrendar, por lo tanto, gracias, no son imperativos, pero son descriptivos, como lo que les acabé de decir. Nos describen qué es y para qué sirve. Mucho hemos oído en las iglesias acerca del diezmo, pero ¿qué es el diezmo? Bueno, el diezmo menciona desde antes de que hubiera la ley que Dios le dio a Moisés. Realmente, como podemos ver allí, hubieron dos casos en los cuales se habla acerca del diezmo. La una, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y cogió a su ejército. ¿Qué ejército? Cogió a su gente, a sus sirvientes, porque era un tipo muy, muy poderoso, y lo rescató de las manos de Kedorlaomer, así se llamaba este rey, que tenía otros 3 reyes aliados. Rescató y pues, como era costumbre en ese tiempo, desvalijó todo lo que tenían estos reyes, y ese era su botín de guerra. Aparte de rescatar a su sobrino y su familia, él trajo una cantidad de bienes, joyas y un botín de guerra. Y cuando llegó donde el rey de Salem, que era también sacerdote del Altísimo. Y después de algunas cosas que ustedes pueden leer en Génesis 14, dice lo siguiente: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso le dijo el sacerdote a Abraham, y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Estaba obligado a hacerlo? No estaba obligado. ¿Entendía el tema de acerca del diezmo? No, aún no era tratado. Pero él quiso dar el 10%, por lo tanto se menciona como diezmo, 10%. La segunda cosa que se menciona es cuando, permítame leerles Génesis 28, 20 al 22. Bueno, les cuento el antecedente. Jacob estaba yendo a un viaje a ver su futuro. Entre otras cosas, quería formar su hogar y quería tener sus bienes. Pero en el camino tuvo un sueño y tuvo una promesa de Dios. Y él se levantó de su sueño, erigió un altar e hizo un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere para comer y para vestir y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjese usted, recién va a reconocer que Jehová va a ser el Dios de él, así como era el Dios de su padre. Recién va a reconocer. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otra vez, ¿él está haciendo o está cumpliendo alguna ley? No. ¿Algo le obliga a él poner sobre la mesa su promesa? No. ¿Tiene que ver con la ley del diezmo? Tampoco. Él quiere dar el 10% y así lo hizo.
Y así le recuerda a Dios que debe hacerlo más bien, porque Dios le bendijo a causa de eso. Porque los principios de Dios son dar para recibir, y eso está muy claro en el Nuevo Testamento. Y los principios de Dios no cambian. Y el principio de Dios es dar para recibir. Si doy, recibo. Dad y se os dará. Medida apretada, remecida, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos muy bien esos. Pero ese es el principio, mencionado desde el Antiguo Testamento, no como un diezmo, como una obligación de ellos. Ejecutan y reciben. Luego después viene la ley mosaica, o sea, en donde Dios establece qué es lo que debe hacer su pueblo. Deuteronomio 14, 22 y 23 dice, indefectiblemente, aquí sí hay algo que debemos considerar. Indefectiblemente quiere decir que no puede fallar. No puedes fallar. Esto es una orden. Esto sí es una orden. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí hay una ley y hay un principio. ¿Para qué tiene que hacer eso el pueblo de Dios? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Una ley y un principio. Y si ustedes leen hasta el versículo 29 de este mismo capítulo, ahí explica la forma como tiene que hacer cada una de las cosas y las cantidades y los porcentajes y más. Más adelante en Números, Jehová le dice a Moisés lo siguiente: así hablarás a los levitas. Voy a hacer un paréntesis. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel. Regreso un poco más. ¿A quiénes estaba dando Dios la ley mosaica? Cuando le dijo a Moisés, indefectiblemente diezmarás. A su pueblo, al pueblo judío. Muy específico, pueblo judío, diezmarás. A su pueblo. Y aquí les dice a uno de las 12 tribus de Israel, dice, refiriéndose a los levitas, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ¿de quién deben tomar? ¿Dice de toda la humanidad? No, dice una ley específica para su pueblo específico. Les da por heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Quiere decir, si los levitas recibían los diezmos de todo, ellos también debían diezmar, porque era una ley para todo su pueblo, para todos, para las 12 tribus. ¿Cómo estamos hasta allí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento, mientras funcionaba esta ley para su pueblo, hay algo que es muy importante. Habla también acerca del diezmo. Malaquías, que usamos tanto, es también de esa época, del Antiguo Testamento. Y se refiere a su pueblo. Malaquías 3, 9, 10. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿A quién se refería? Exactamente. Pero aquí viene el principio.
Les hace caer en cuenta que fallaron en la ley y les recuerda el principio que actuó con Abraham y con Jacob. Y vean cuál es el principio. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, también reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de tu trabajo, ni de tu oficina, ni de tu taller. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, ¿cuántas? Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amigos, una cosa es decir, somos hijos del rey y vamos a vivir una vida deseable para los demás, que decirles, amigos, si es que ustedes dan bastante plata, el Señor les va a dar bastante también. Y venga, deje aquí $1,000, va a ver cuánto recibe. Deje aquí $2,000 y el Señor le va a prosperar. Amén, hermanos. No dice eso, pero penosamente algunas congregaciones así lo han tomado. Hay un principio, eso sí, que ha sido antes de que haya la ley de Moisés y después de que haya la ley de Moisés. Y hay también en el Nuevo Testamento. Lucas 11:42. Mas ay de vosotros fariseos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A todas las naciones? ¿A quiénes? A los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Parte del pueblo de Israel. Entonces, ay de vosotros fariseos, que deis más la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿A quién os era necesario hacer? Fariseos. Era necesario que ellos sigan diezmando. Aún no había cambiado el antiguo pacto por el nuevo pacto por medio de Cristo. Y vamos a ver más adelante qué pasa cuando eso sucede. En el Nuevo Testamento también, en Hebreos, casi todo el capítulo habla acerca de los diezmos y hace referencia a lo que acabamos de ver, lo de Abraham, lo de Jacob. Pero menciona esto en el 12, porque cambiado el sacerdocio, ¿no es cierto? Antes eran los sacerdotes, pero con Jesús cambia, Él es el único sacerdote eterno. El único sacerdote eterno. Entonces, cuando se ha cambiado el sacerdocio por el sacerdocio de Jesús en el nuevo pacto, necesario es que haya también cambio de ley. Qué interesante. Qué interesante. Cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Alguien sabe qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con tus bienes vas a amar, con tu corazón, con tus intenciones, con todo. ¿Y cuál era el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué termina diciendo? En esto se resume. Ok, cambia con Jesús el sacerdocio. Cambia la ley
por los nuevos mandamientos que Dios está dejando ver. Entonces, René Osorio, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no matarás? ¿Ya no funciona? Claro, funciona. Porque si amas a tu prójimo, no le vas a matar, no le vas a robar, no vas a cometer adulterio, vas a honrar a tus padres. ¿Cambia en algo? No, porque Jesús mismo vino a cumplir la ley, no a abolirla, pero cambia el sacerdocio. Está repetido. Con esta introducción, yo quiero mencionarles, amigos, que no es que está abolido el ser responsable con las cosas que uno recibe, sea con las cualidades que Dios te dio, sea con los bienes que Dios te dio, sea con la posición que Dios te dio, sea con la función que Dios te dio. Con todo debemos ser responsables. Y fuimos creados para darle gloria y honra a Él. ¿De qué te jactas si todo lo que tienes lo has recibido? ¿De qué? Es que yo soy bien pilas. Yo hago muy buenos negocios. ¿Cierto? ¿Y quién te equipó? ¿Quién te dio la vida? Desnudos venimos y desnudos nos vamos. Amigos, el diezmo y la ofrenda contienen principios que nos deben hacer pensar que funcionan. A veces nosotros mencionamos diezmos, a veces mencionamos ofrendas. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen en su corazón el deseo de honrarle a Dios con un diezmo. No lo haga. Nosotros no somos de esa línea antigua y hemos entendido muy bien las Escrituras. Usted no puede dar diezmo. No. Si está en su corazón, hágalo. Si está en su corazón darle una ofrenda, está bien, hágalo. Pero recuerde los principios. Recuerde los principios. Varias veces hemos dicho, la ofrenda no es que tiene que venir directamente al alfolí, viene al alfolí, como dijo Malaquías, porque en el Antiguo Testamento o antes de la venida de Jesús en el Antiguo Pacto, había todavía los templos y habían necesidades y había una necesidad de que los levitas, que eran los sacerdotes, pudieran vivir de lo que llega al alfolí. Y era una ley y tenían que hacerlo. Pero el principio no es solamente que sale desde el alfolí. Porque si no, no les hubiera dicho a los fariseos, hipócritas, diezman hasta la menta y el eneldo, pero se olvidan de las otras cosas. Amigos, el principio es este. Si Dios le dio, no es para su banco, no es para su cuenta bancaria, no es solamente para sus necesidades. De hecho, hay necesidades que el Señor nos anima a cubrirlas y nos anima también a disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Entonces, usted no necesita venir aquí con toda su ofrenda, si es su diezmo, su ofrenda, como quiere llamar. No necesita venirnos a dar a la iglesia. Puede hacerlo como el Señor
le mande. Pero, aquí es donde usted se nutre, y aquí en esta congregación hay hermanos con necesidades. Y lo que ofrendamos en esta congregación sirve para mantener este lugar, sirve para que funcione este lugar, sirve para que podamos tener 2 personas ganando sueldos modestos, pero es lo que necesitamos, lo que tenemos, pero necesitamos de esas personas. Y con eso cubrimos. Nos encantaría, por ejemplo, tener un pastor a tiempo completo que esté haciendo otras cosas para que esta cosa explosione lo que el Señor nos ha dado. Pero no podemos porque no hay suficientes ofrendas ni diezmos. Entonces, cuando el Señor quiera, cuando nos tenga preparados, pondrá en su corazón ofrendar y tendremos los recursos para poder hacerlo. Tenemos muchas cosas en mente, son nuestras cosas en mente. Pero lo que el Señor quiere nos va direccionando y nos va dando cómo hacer. Y creo que estamos en el punto específico en donde en su corazón, como en el nuestro, está ardiendo por llevar la palabra de Dios más allá de estas paredes. Más allá de estas paredes. ¿Me escuchó bien? ¿Ha sentido eso en su corazón? ¿Ha sentido que usted puede ser un agente que el Señor usa para que otras personas reciban lo que usted ha recibido? Yo me imagino que muchísimos dirán que sí, aunque no veo ningún así. Ni veo, sí, no. Pero yo me imagino que sí. Pero también lo que ofrendamos sirve para apoyar a personas que tienen necesidades dentro de esta congregación. ¿Podemos hacerlo como quisiéramos? Realmente no tenemos los recursos. Quisiéramos apoyarles de mejor manera, pero con los recursos que tenemos les apoyamos. Pero llegará un tiempo en el que sí podemos hacer lo que el Señor pone en nuestro corazón. Apoyar a más personas, a las mismas personas de aquí, que tienen necesidades que no sabemos que son imperiosas, pero que no podemos ayudarlas en su totalidad. Pero el Señor es misericordioso. Lo que acabo de decir, todos los principios y las leyes que están disponibles para nuestro discernimiento y aplicación, yo les animo para que ustedes consideren estas cosas que estamos describiendo aquí, porque a eso nos ayudan. Primero, no permite que el trasfondo espiritual que está detrás del dinero nos maneje y nos da libertad para disfrutarlo. No está en su boletín porque omití este versículo, pero quiero que lo anote si es que está tomando nota, y debería anotarlo para que usted lo revise después y en su iglesia en casa también. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si usted presta atención a su Biblia, si usted lee, probablemente va a tener algo como aquí tiene una A. En la Reina Valera, que yo tengo en esta, está con un 3. Y abajito está la explicación que significa A, que significa este 3, y probablemente en su Biblia tiene también alguna nota de qué se refiere. ¿Por qué ponen eso? Porque es necesaria una explicación. Por eso se pone. O porque tiene referencia con otras citas bíblicas. ¿Por qué tiene aquí esto en riquezas esa A? Porque esa palabra traducida le pusieron como riquezas, pero la palabra de allí, puesta en el griego, algunos tienen GR3, tienen mi Biblia, quiere decir del griego, está explicado en el 3, y quiere decir mamón.
Pero no es del sufre mamón, no, ese no. Es del mamón, el Dios de las riquezas. El Dios de las riquezas. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Ese es el único verdadero. Pero hay muchos dioses con minúscula, muchos dioses que la gente les da la pleitesía que debiera darle al Dios verdadero. Si el trabajo, su trabajo, está antes que Dios, Él es su Dios, el trabajo. Y el verdadero Dios es un Dios celoso. Y es pecado lo que está haciendo, porque todo lo que no tiene el primer lugar en nuestra vida, que no sea Dios, es pecado. Lo que usted haga poniendo cualquier cosa en primer lugar en vez de Dios, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Me estoy metiendo en otros campos. Regreso. Mamón, el Dios de las riquezas. Tú no puedes servir o a Dios o a las riquezas. Porque si pones en primer lugar al Dios de las riquezas, a Mamón, estás en problemas, amigo. Estás en problemas. Amigo, si su esposo es más importante que Dios, también está en problemas. Perdónenme, pero es así. Nada puede estar en el primer lugar en nuestra vida si es que no es Dios, el Dios verdadero. Continúo. Segundo, fortalece nuestra confianza en Dios como nuestro, falta ahí, ¿qué será? Proveedor. Sí, no estaba puesto para decir, ¿quién sabe? No, me olvidé, pero es proveedor. Fortalece nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. Mateo 6:24, que está a continuación de lo que acabamos de leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Si retrocedemos, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, lo que está diciendo, ese no es 24, es 25. Mateo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Bueno, eso era para ver si estaban pilas o no. Mentira. Ese es el 25. Hay otro error. Mateo 6:25. Y si abre su Biblia, va a ver eso. Entonces, amigos, si usted confía en Dios, que Él es su proveedor, Él será su proveedor. Porque Él puede hacer todas esas cosas. Lo que dicen 25 y 26. Si usted le honra a Dios con sus bienes, Dios aplicará el principio. Regresé. 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y amigo, ten en cuenta que el primer lugar
es Dios. 3, nos permite ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha provisto, de lo cual debemos dar cuentas. Creo que todos conocemos la parábola de las 10 minas que unos llaman, otros la parábola de los talentos. Depende si leen Mateo o en Lucas. Mateo 25 del 14 al 30 señala que usted ha recibido, es la parábola de alguien que recibe una cantidad, otra cantidad y otra cantidad, y cada uno debe dar cuenta de lo que recibió. Pero hay uno que no pudo dar cuenta de hacer buen uso de lo que recibió y lo enterró. No es que se gastó, solo lo enterró, no lo usó. Y cuando le toma cuentas su señor, le dice: te tengo miedo, yo sé que eres duro, así es que lo enterré, aquí está, te devuelvo. ¿Y cuál fue la respuesta? Siervo malo, siervo malo. ¿Le robó algo? No. Pero él dice: si por lo menos hubieras puesto en el banco y hubieras recibido con intereses. Algo tienes que hacer con el talento que te di. Algo tenemos que hacer con el talento que Dios nos ha dado. Intelectual, emocional o material. Algo tienes que hacer con el talento que Dios te ha dado, no puedes esconderlo. No lo entierres, amigo. Usa tu talento. Debemos dar cuentas y usa apropiadamente la parte financiera. Usa apropiadamente. Y nuevamente he puesto Malaquías 3, 10, 11. ¿Por qué? Para recordarnos que hay un principio que nos permite ser buenos administradores de la parte financiera, y que cuando adecuadamente nosotros damos ofrendas para los demás, algo sucede. Algo sucede. Y no es muy poco lo que sucede. Yo puedo dar fe de ello porque Dios nos ha bendecido como familia con mi esposa. Hemos tratado de ser fieles siempre. Y hemos recibido increíblemente. Y no estoy hablando solo de la parte financiera. Estoy hablando de todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra familia, que a propósito crece abundantemente. Y les doy la noticia de que somos abuelos de la 7ª nieta. Ya somos 15 en la familia. Ok, bueno, ese es otro tema. 4. Nos permite hacer tesoros en el cielo. Si nosotros ofrendamos y nos desprendemos de lo que nos parece difícil hacerlo, se puede hacer tesoros en el cielo. Más bien no se puede. Hay tesoros en el cielo que ponemos. Amigo, es que hay algo que es importante. La parte financiera se vuelve un yugo espiritual. Si es que aprende a depender del dinero únicamente, usted no está solamente confiando en el dinero, sino que espiritualmente usted está dejando de confiar en Dios, se está apartando de Él y está confiando en alguien más que se llama Mamón. Entonces, si es que usted usa eficientemente lo que Dios le ha dado, Mateo 6, del 19 al 21 dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Gabriel nos amplió muy bien el tema y fue muy claro en explicarlo acerca de este tema. 5.
Nos permite ser de bendición para otras personas, apoyando las obras de la iglesia o ayudando a las necesidades de quienes menos tienen. Que ya les expliqué en parte, que hablamos acerca de eso, pero algo que también decimos aquí es el principio. Siembra, amigo, siembra si quieres recibir una buena cosecha. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué pena que no puedo extenderme más. Ustedes deben estar cansados. Pues nadie está cansado. Sí, sí, estamos, no hay nada de eso. No. Vamos a terminar. Al final de su boletín, dice algo que lo quiero leer textualmente. La Biblia contiene en el Nuevo Testamento 200 versículos que hablan de la fe, 218 versículos que hablan de la salvación y 2084 que hablan de la mayordomía y responsabilidad del manejo del dinero, bienes y talentos. Sin embargo, el Señor no está interesado en tu dinero. Él es el dueño y hacedor de todas las cosas. La iglesia no está interesada en tu dinero. Nosotros no estamos interesados en tu dinero como congregación. El Señor provee muchas veces de manera milagrosa para que su obra no se detenga. Y así ha sido hasta ahora. Quien se beneficia grandemente es aquel que diezma y ofrenda con libertad y alegría. Si tú crees que debes diezmar, hazlo. Si crees que debes ofrendar, hazlo. Con absoluta libertad y con alegría. Que el Señor les bendiga.